Ahí lo encontré. Una especie de encogimiento se apoderó de mí. Acá acaban de llegar, pararon después de andar a caballo y armaron una tienda. Él está rodeado de argelinos. Está solo. No está solo. Es el único... en cierto modo piensa que es europeo. Es el único americano rodeado de africanos en África. Una especie de encogimiento se apoderó de mí cuando nos acercábamos al círculo que formaban las tiendas, y el espíritu distraído hasta entonces por la agradable agitación de los sentidos, empezó a recogerse y entregarse a reflexiones serias. Americano de las faldas remotas de los Andes, iba a ver aquellas tribus árabes, herederas de las costumbres patriarcales de las primeras edades del mundo, a ser el huésped de la antigua hospitalidad, a contemplar de cerca los detalles domésticos de la vida nómade. Las grandes figuras de la Biblia se agrupan en la imaginación, como si Rebeca o Shaule, sus hijos y las mujeres de sus hijos, fuesen a presentárseme vivos aún en el dintel de las tiendas a que me aproximaba. El silencio que me imponía mi ignorancia de los usos y del idioma árabe, ni siquiera sabía cómo comunicarse el tipo, y lo nuevo de la situación me tenían turbado e inquieto, a lo que se añadía la violencia de la postura que creía de rigor y que me causaba calambres en los músculos de las piernas. Pero una mirada echada en torno de mí bastó para darme confianza y holgura. Alguno de mis huéspedes se habían tendido de bruces. Tal estaba más cómodo de espaldas, cual de medio lado y cual otro en cuclillas, lo que me hizo conjeturar que había también entre los árabes cierto sans-gêne agradable, por cuya razón me creí autorizado a levantar una rodilla a la altura de la cara y apoyarme en ella, abrazándola con ambos brazos, como lo hacen nuestros gauchos. Postura comodísima y admitida sin duda desde hoy por el ritual de la buena crianza oriental. Es decir, después de ofrecer o de exponer en textos expositivos, en secuencias expositivas, hablar sobre cómo estos bárbaros debían ser civilizados por la culta Europa, en cada ocasión en que él habla sobre cuestiones que tienen que ver más con, si se quieren, los sentidos o con una adaptación práctica a la situación, Sarmiento actúa como un gaucho y además lo dice. ¿Sí? Es interesante en ese sentido, o por qué estoy haciendo este rescate. Para entender que los buenos textos no son maniqueos. Que las situaciones tienen diversas complejidades. No estoy diciendo que no haya situaciones de blanco y negro porque las hay, digamos. Un genocidio es un genocidio, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el lado bueno del genocidio? No hay lado bueno en un genocidio. Pero sí lo importante es poder producir textos que tengan complejidad y que justamente porque tienen miradas complejas pueden hacer que los lectores cierren ese texto pensando a partir de ese texto. Los textos que no tienen miradas complejas no generan reflexión en los lectores. Y en este caso particular, justamente como les decía, en Carta a Juan Thompson, se llama Juan Thompson, era el hijo de Mariquita Sánchez de Thompson. Esta carta es es muy antigua, sí, de 1847 es la carta. Es el relato del viaje, la crónica del viaje de Sarmiento por Argelia y nos muestra justamente esta complejidad en la mirada de Sarmiento a la hora de escribir una crónica, que también es algo que se espera que uno pueda generar cuando hace una crónica periodística. ¿Sí? Los supuestamente malos de esta situación, que son los bárbaros africanos,
a los cuales Sarmiento trata de esa manera, como si fuesen salvajes. Bueno, ese concepto de salvaje o ese concepto peyorativo que entraña la palabra salvaje desde una mirada civilizatoria ilustrada europea, tiene esta complejidad en Sarmiento cuando él se reconoce a sí mismo y lo explicita diciendo, bueno, yo ando a caballo como un gaucho y lo hago bien, yo voy cortando terreno como hacen los gauchos y sé cómo se hace, yo me siento y comparto con las personas sentándome como un gaucho y los otros lo reconocen como una posición cómoda. ¿Sí? En todos los casos, eso es lo que justamente uno tiene que planificar antes de empezar a escribir. ¿Cuál va a ser el tema de mi crónica? Y reflexionar realmente cuál va a ser el tema de la crónica de uno. ¿Sí? Y reflexionar el tema justamente en términos, como dijimos recién, agonísticos. O sea, tiene que haber un conflicto porque se está por apagar la compu. Tiene que haber un conflicto porque justamente el conflicto es el núcleo informativo de... Resguarden este concepto porque lo vamos a seguir trabajando con la noticia. Es el núcleo informativo de la crónica. ¿Por qué estoy contando algo? Porque algo pasó. ¿Sí? Porque hay un hecho relevante en términos informativos y un hecho relevante en términos informativos es siempre en algún punto la interrupción de aquello que es previsible y corriente. Eso es una primera definición del núcleo informativo que vamos a dar y que también es válida para el caso de la crónica. Tiene que haber una razón por la cual ustedes están contando un día de la vida de ustedes para que sea publicada en un medio de comunicación. Son ustedes los que tienen que pensar esa razón antes de empezar a escribir. Por eso lo que están haciendo no es un diario íntimo, sino que es una nota periodística, son dos cosas diferentes. Si bien si un diario íntimo está narrado en estos términos, también puede ser una nota periodística, pero quiero que se diferencie bien una cosa de la otra. Esto es una nota periodística sobre un día de cuarentena en la casa de una persona que es estudiante. ¿Sí? Entonces tienen que ser capaces de poder identificar claramente este conflicto. Lo que ahora vamos a hacer es ver cuáles son las otras cosas que tienen que identificar antes de empezar a escribir una crónica, puntualmente, en este caso, una crónica sobre la cuarentena en una casa.